Bueno, aquí estamos en este programa hoy hablando de medicinas tradicionales, ancestrales, algunas alternativas. Ya estuvimos hablando de algunas orientales también, a las que, por ejemplo, Lucía, que hizo acupuntura, dice que le fue. ¿Para qué te fue bien? ¿Para qué te sirvió la acupuntura? Estaba muy mal de la espalda. Mira. Sí. Cervicales, Sí, así, lumbares. por supuesto que cervicales. Ahora con este AMBI con respaldo todo no, mejor. ahora con este respaldo invisible que manejamos Bueno, acá. y ya que están así contestándome, ¿probaron alguna vez con, no sé, usar alguna planta directamente, haciéndose un té o algo por el estilo para aliviar algún tipo de dolencia? Y en el teatro tenemos muy instalado el té con jengibre, ¿no? Ajá. Para la garganta. Dicen que es muy bueno. Muy bien, sí, muy bien. Para el resfrío, la congestión. Y para actuar mejor. Bueno, en este gente que contesta cosas, te preguntamos a vos que andabas ahí por la calle y te cruzaste con nuestro camarógrafo y nuestro productor. ¿Probás, o sea, crees en el poder sanador que tienen algunas plantas, algunas raíces, algunos frutos así, directamente sin estar sintetizados por laboratorios? Bueno, a ver. Sí, creo mucho en las plantas medicinales, creo, porque realmente en mi familia siempre fue así. Las plantas siempre tienen algo que hace que nos haga reaccionar bien. No me gusta tomar tantos medicamentos, busco siempre que sea todo natural. Todo lo que venga de la naturaleza siempre va a ser más sano y va a ser más productivo. No, en mi caso somos más de ir al médico. Y si todos los derivados de la medicina son de los suyos. Un malestar estomacal o un dolor desde cabeza o algo, siempre tenían algún yuyito, alguna cosa rara como para que se puedan sentir mejor. Te alivian. Siempre te curaban del estómago, te curaban del hígado. Y no solamente acá, sino en un montón de culturas también. Tengo una planta de burro, el famoso burrito, en el cantero de mi casa y me hago un té con eso y realmente está bien. Manzanilla, un té de menta que es suave, te relaja, es diurético. Solo tengo una plantita de buscapina para hacer té de buscapina. Té de limón es hervís agua, exprimís un limón entero Y un té de cedrón. Hasta la hoja de mandarina es relajante. Pero sí, 2x3 te sana. O terminás peor, puede ser. Confiamos en las plantitas, nos encantan. ¿Algo más? Nada más, señora, no se preocupe, ya terminamos. Ahora, ¿Algo más? todo el mundo es como que separamos, ¿no? Digo, todos, yo me incluyo, separamos esto de, bueno, las plantas medicinales y toda la industria farmacológica viene de ahí. Claro, es que justamente la mayoría de los principios activos originales fueron sacados de plantas. De hecho, fue muy común en la década de los 80 y los 90 que los grandes laboratorios mandaran antropólogos fundamentalmente al Amazonas, porque la cantidad de diversidad y técnica y demás, que se metieran con los distintos tribus, a hablar con médicos tradicionales y ver qué nuevo principio activo podrían llegar a sacar. Claro. Además, teniendo en cuenta que sí, en la segunda industria que tiene mayor ganancia después de las armas es la industria farmacéutica, claro. donde se hacen verdaderamente remedios y medicamentos para cualquier cosa. En mi profesión particularmente, soy médico psiquiatra, en muchos casos las enfermedades mentales son constructos, es decir, toman varios síntomas, se arma una determinada enfermedad y para eso aparece un determinado medicamento para... Se crea la necesidad. Se crea la necesidad, exactamente. Entonces, obviamente, como decía Iván anteriormente, sí. Un dolor de cabeza que uno hace simplemente causa y efecto quizás tenga que ver con todo un contexto de qué es lo que está pasando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la atención familiar, desde el punto de vista de la atención social, de lo que le pasa al individuo en otro aspecto que termina siendo síntoma por ahí. Entonces una visión integral como tenían y como tienen los distintos pueblos originarios es, si se quiere, una visión más certera de la cosa, lo cual no quiere decir que vamos a cambiar un tomógrafo por un palo de agua. No, pero a eso ¿no? te quería preguntar, en realidad los dos, porque vos hoy hablabas del contexto y después también Iván decía acerca de esta visión integral. De alguna manera, la mayoría de las medicinas tradicionales apuntan a que uno esté como en una situación más armónica y estable y pareja permanentemente, porque por otra parte la industria farmacéutica y la medicina occidental en sí es un gran negocio.
además de muchas cosas. Con lo cual, esta cuestión en la que entramos de causa-efecto, me enfermo, me medico, me enfermo, me medico, voy al médico, me enfermo, me medico, me opero, gasto plata, pum, pum, pago la prepaga. Es como un mecanismo en el que estamos todo el tiempo desembolsando dinero y se mueve mucha plata. Sí, exactamente. Creo que es una rueda, es una retroalimentación constante en la cual nosotros mismos caemos, ¿no? O sea, inmediatamente a lo mejor hay un malestar, hay un sufrimiento, hay un síntoma y tenemos una concepción de tratar de sacarlo lo más rápido posible y ya está. Entonces, el mecanismo que produce ese malestar, lo que está haciendo síntoma, lo que está por debajo, no se termina de resolver. Como decía Néstor, o sea, hay un dolor de cabeza que puede tener causas sociales, emocionales, familiares y demás, y uno simplemente lo resuelve en cuanto a la cabeza directamente, ibuprofeno. Mientras que la medicina tradicional lo que hace es va directamente a la fuente, o sea, trata de resolver no para que a futuro se cree una necesidad, sino para que en realidad uno mismo tenga mayores habilidades para resolverlo sin tener que recurrir nuevamente al médico. Entonces sí, es un gran mercado, no solo en términos del laboratorio, sino también incluso en términos de los profesionales, muchos no éticamente podemos terminar cayendo en eso, ¿no? Quizás necesitamos más predisposición de parte nuestra. Acá yo lo que quiero dejar claro, porque cuando nosotros lanzamos el posgrado y salió una nota en un medio y demás, había un montón de comentarios de personas, la mayoría comentarios positivos y algunos comentarios, por ejemplo, que planteaban esto que lo dije a manera de chiste, como diciendo qué barbaridad se piensa en volver a técnica ancestral y se descarta lo que es la tecnología y demás. No, nadie está hablando de eso. Por supuesto que la tecnología, la medicina ha avanzado mucho. El tema es poder lograr integrar distintos tipos de conceptos y, como vos decías, que no se transforme todo en un comercio y que todo sea accesible. Hay muchas cuestiones donde desgraciadamente hemos tergiversado un montón de cosas. Un ejemplo concreto de algo que hace 15 años atrás se conocía muy poco y hoy está transformándose en un comercio, por ejemplo, es una palabra que antes la nombrábamos y nadie sabía de qué se trataba y hoy es bastante común, la ayahuasca. Sí. La ayahuasca, que es un preparado de parte de la medicina amazónica, que provoca un estado modificado de conciencia, que tiene un potencial psicoterapéutico muy importante, que lo han utilizado desde hace más de 5.000 años en el Amazonas y demás. Cuando se occidentalizó, como ahora, se terminó convirtiendo en muchos casos en un comercio. Hay cualquier cantidad de gente haciendo ceremonia o experiencia de ayahuasca de cualquier manera, y hay inclusive una organización que se llama Ayahuasca Internacional, que montó directamente una empresa donde podés pagar con tarjeta de crédito, donde se dice que tienen el conocimiento de una etnia que son el pueblo Cofán de Colombia, y lamentablemente, qué curioso, ¿no? El que maneja todo es un argentino. Pero bueno, la montó básicamente en Europa, donde empezó a trabajar, y tiene todo montado, si ustedes ven los videos, una infraestructura donde, por ejemplo, para hacer una ceremonia de ayahuasca que hay que cumplir con una dieta de una semana, 10 días, una preparación y un montón de cuestiones, hacer una entrevista previa, saber a quién le da y demás. No, bueno, acá acercate, tomá, porque esto te cura. Se Entonces, vuelve a normalizar, digamos. ahí tenemos como un ejemplo de algo que es de medicina tradicional propiamente dicha, cayó dentro de esta maquinaria de la medicina occidental y empezó a transformarse en parte de un comercio. Claro. Hay lugares, por ejemplo, en el norte de Perú, en Iquitos, donde hay un montón de centros y retiros que reciben un montón de turistas, fundamentalmente estadounidenses y europeos, que pagan en dólares, se quedan 10 días más o menos, y está todo, hizo que desapareciera la liana, es una liana la ayahuasca, desapareciera de los alrededores de Quito, y hay que meterse en la selva profunda para poder conseguirla. Entonces es un claro ejemplo cómo algo tradicional llevado al terreno de nuestra medicina occidental, en este mercantilismo que hacía referencia Iván, entró a caer en todo esto. Como decíamos con el aloe vera y con otros ejemplos de plantas que... Sí, creo que algo también importante es que
porque nos referimos desde nuestro lugar generalmente a la medicina tradicional como el manejo de ciertas plantas, digamos. Esta planta es para esto, esta te puede ayudar para esto. En realidad también el conocimiento, cuando hablamos de que una comunidad desde su cosmovisión tienen un conocimiento de más de 5.000 años, hay un registro de 5.000 años, creo que ni siquiera podemos llegar a tener noción nosotros de ese conocimiento que solo se transmite de un modo oral y a través de la experiencia. No hay nada escrito. Nosotros vamos a la facultad y lo que terminamos haciendo es aprendiendo a través de libros. Mientras que el pasaje y la transmisión es de modo práctico. O sea, uno quiere aprender a andar en bicicleta, no se le explica. Poner el pie acá, agarrar... No, te subís, te empujan y te largan. Entonces, de generación en generación eso se transmite y el conocimiento es mucho más allá de esta planta sirve para esto, sino que también hay un conocimiento dentro de otros planos, vamos a decirlo así, que implican una habilidad dentro de lo que sería estados ampliados de conciencia. Entonces nosotros, por ejemplo, haciendo referencia a lo que decía Néstor, hay una necesidad de nuestra sociedad occidental de poder acercarnos a ciertas cosas para entender, pero nos terminamos acercando de un modo totalmente erróneo. Y lo que termina sucediendo es que caemos en lugares que en vez de ayudar, empeoramos. Mientras que la medicina tradicional no tiene nada escrito, pero sí hay ciertos rituales, hay ciertas reglas a seguir. Si se sigue eso, esas reglas, el efecto no es solo por tomar esa planta, sino que... Sí, tampoco es fácil detectar cuando se trata de algo que es genuino o no. Quiero decir, más allá de todo es un universo en general mucho más desconocido para nosotros que la medicina occidental. Totalmente, ¿no? Sí, yo solamente para acotar y que después también podamos seguir hablando, quería traer a colación un libro, bueno, un clásico, digamos, vinculado con este tema, que es Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que fue publicada en el año 68 en inglés primero y fue su tesis de maestría en antropología y es un relato en primera persona de Carlos Castaneda, que estuvo durante 5 años compartiendo con un chamán, podríamos decir, que se llamaba Juan Matus, en México, en el estado de Sonora, en el que, lo llevó por distintas experiencias con psicotrópicos, peyote y otro tipo de hongos, y es muy interesante ver justamente esta documentación muy respetuosa de estas experiencias, no solo en primera persona, sino también de la voz de Juan Matus, para adentrarnos también en un mundo que quizás nos puede ser desconocido, con un poco de narrativa, que si bien tiene un acercamiento científico, digamos, de la antropología, es muy, muy rico en su construcción. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En cualquier librería, en internet. Ahí está la tapa, mirá. Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan. Así es. Si lo encontrás en las de Saldo, viste, suele haber esos libros. Sí, perfecto. Bueno, tenemos una pausa ahora, enseguida seguimos hablando de esto que son medicinas tradicionales, ya estamos aprendiendo la diferenciación, para la cual todos tenemos que estar un poco más abiertos, pero también un poco más atentos. Dale, en un minuto ya venimos.